actividad, bueno, ya me presenté. Bueno, como les comentaba, es el trastorno neuroconductual más común en la infancia y probablemente de todos, tanto de niños como adultos. Sí, tiene una alta prevalencia. Sabemos que es un problema de salud pública, es muy alto este tipo de situación. Es lo que más vemos en tanto medio privado como en público, tanto en el hospital, que son problemas conductuales de hiperactividad, déficit de atención, aprendizaje, hiperactividad, etcétera, ¿sí? Y sabemos que, bueno, se presenta a ciertas edades. Normalmente este padecimiento, pues, es más en la edad pediátrica. Su presentación puede ser muy variable. Lo ideal es que se presente a los 4 o 6 años de edad, 8 años, 10 años, y se puede diagnosticar, pues, hasta los 15, 20 años o hasta en un adulto. El problema es que a veces pasan desapercibidos y no se diagnostican a tiempo. Esto es un proceso crónico, no es algo agudo, no es algo que dure 1 mes, 2 meses, 3 meses. Parte ahorita de los criterios diagnósticos que ustedes, o que vamos a comentar, pues bueno, es que duran más de 6 meses. Yo, para poder hablar de un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, pues tiene que durar más de 6 meses. No es que dure 3 meses o 4 meses, y tenemos que ver cuáles son los factores desencadenantes. Ahora, otra parte, es muy importante que se presenta este trastorno en todas las edades y en todos los niveles socioeconómicos también. Los niveles socioeconómicos, pues, es muy variable. Lógicamente, pues bueno, le va a afectar más al nivel socioeconómico bajo por la falta del acceso a veces a los servicios, a las consultas, al medicamento, etcétera, pero afecta tanto a niveles altos como a niveles bajos. Y pues bueno, aquí lo que corresponde es que tiene una alta comorbilidad. ¿A qué me refiero con comorbilidad? Pues que no nada más es el puro trastorno por déficit de atención. Si ustedes se fijan, y ustedes que conviven también con pacientes de este tipo de problemas conductuales, se acompañan siempre, por ejemplo, de ansiedad, de depresión, de aprendizaje, de lenguaje, problemas de sueño. No va solo, es a lo que voy. A los mismos oposicionistas desafiantes, puede tener un trastorno por déficit de atención e hiperactividad, más aparte ser un oposicionista desafiante, más aparte de tener su ansiedad, etcétera. Entonces son mezclas que se pueden tener del trastorno. Acuérdense que es un trastorno, no es una enfermedad. Y eso tienen que tenerlo siempre en mente, porque los trastornos son muy variables, ¿sí? A diferencia de las enfermedades. Entonces, lo que les comentaba, este trastorno pues ya tiene mucho tiempo que ha existido. Nada más que se ha cambiado, se ha modificado por otras personas, otros autores, y pues antes se les conocía con otro nombre. Se les conocía, por ejemplo, síndrome hiperkinético, síndrome del niño hiperactivo, con disfunción cerebral mínima, impulsivos, el niño con daño cerebral, etc. Ya hasta los 80s, 90s, pues fue cuando se le puso el término de trastorno por déficit de atención e hiperactividad, y fue cuando también hubo otro boom de que dijeron, bueno, pues ya hay mucho hiperactividad y mucha impulsividad. Porque esto siempre me preguntan a veces en las pláticas, ¿y ahora por qué hay tanto? Pues yo les comento, ahora hay mucho, uno, porque cada vez hay factores más de riesgo en el embarazo. Hay más prematuros, hay más problemas de conducta, hay más disfunciones sociales, la alimentación. O sea, es todo un ambiente el que influye a que sea más común este tipo de trastornos. Y se dice, y les comento, que se presenta en 1 de cada 20. Que es algo muy común, que son estadísticas, pues, de Estados Unidos. Ahorita vamos a ver algunas aquí de México también, pero en Estados Unidos se dice que es 1 de cada 20. Entonces, si se fijan, pues no es nada raro. Imagínense un alumno de 40 niños, pues por lo menos 2, y tratar con 2 hiperactivos impulsivos, pues no es fácil para la maestra. Es difícil para la mamá en casa. Ahora imagínense a la maestra teniendo 2, pues bueno, es algo muy complejo, no es sencillo. Y si se diagnostica oportunamente, se le da un seguimiento, pues bueno, pueden mejorar en todos los aspectos. Ahora, ¿cuáles son los objetivos? Pues bueno, saber la definición, la presentación, cuáles son los datos más sobresalientes del padecimiento, cuáles son algunas causas o posibles etiologías, que no siempre se saben, pero sí tenemos algunas sospechas de cuáles son más comunes. Los síntomas principales, cómo se hace el diagnóstico. Esto es muy importante, lo que es el diagnóstico.
Acuérdense que el diagnóstico de un niño con trastorno por déficit de atención es clínico, ¿sí? Es clínico a través del interrogatorio, platicar con los padres, ver sus comportamientos, ver cómo va su desarrollo, cómo está lo que es el núcleo familiar. Todo eso también nos va a dar mucha importancia para tener un buen diagnóstico y dar un tratamiento, y tampoco sobrediagnosticar a los pacientes ni darles tratamiento de un inicio. Todo depende de cómo se diagnostique. La comorbilidad, lo que ya comentamos, con qué se aumenta, con qué se acompaña, con qué más. Entre más comorbilidad tenga, pues más difícil es el manejo. El tratamiento, qué tratamientos existen, y pues lógicamente el pronóstico, ¿sí? Bueno, como definición, pues bueno, sabemos que son 3 partes principales, que es la triada, eso el nombre lo dice, el trastorno por déficit de atención, dificultad para centrar y mantener la atención, la hiperactividad y la impulsividad. Eso es algo, pues bueno, que tiene que cursar con esas 3 partes, pero esas 3 partes, pues también se tienen que tener sus características, sus presentaciones, sus evidencias, y de esos tiene que también cumplir criterios. Ahora, sabemos que es un proceso crónico, ¿sí? Que es complejo, que es de etiología multifactorial, que es frecuente, y lógicamente pues esto repercute no nada más en la familia, en la escuela, en la sociedad, en los comportamientos en general, ¿sí? Esto incluyendo si tienen un hijo, pero imagínense 2, 3 hijos con el mismo trastorno que los padres también tienen, porque la mayoría puede ser genético, pues se agrava todavía más y hay más disfunciones familiares. La mayoría pues es un 80% que el padre tenga o la madre tenga, pues el niño también lo va a tener. Entonces a veces es difícil también el manejo, a veces con los padres, porque también son un poco más impulsivos, más hiperactivos, ¿sí? Etcétera. Pero es muy importante, pues bueno, aclarar y ver los comportamientos. Ahora, de prevalencia, pues bueno, ahí ven ustedes algunas gráficas. ¿Sí se escucha bien, verdad, aún? Sí, sí se escucha bien. Ok. Por ahí están viendo lo que es la prevalencia. De la prevalencia, pues bueno, vemos que es un porcentaje alto. Aquí, por ejemplo, en algunos estudios que se han hecho, por ejemplo, en el Hospital Psiquiátrico Juan N. Navarro en México, que es el hospital psiquiátrico de referencia infantil, pues bueno, se dice allá que se presenta en un 5%. Eso quiere decir, de cada 100, pues 5% se va a presentar. En algunas otras poblaciones, pues han aumentado el porcentaje, ¿sí? Si ustedes se fijan, en Estados Unidos, 1 de cada 20, que era lo que les comentaba, en España, en Italia, etcétera, pues bueno, se llegan a presentar los mismos trastornos de conducta, y pues sabemos que es el más frecuente. Ahora, las características de sexo entre hombre y mujer se dice que es más común, sí, en el hombre, en la edad pediátrica. Ya en adultos, pues varía un poco de 2-1 de hombre a mujer, y puede ser muy variable. Normalmente se dice que los niños son más hiperactivos, más impulsivos que las niñas, y las niñas cursan más con problemas de atención, etcétera. Y ustedes vean ahí, esto es algo muy importante, que el 30% de los niños mejoran sus síntomas hacia los 12-13 años de edad. Eso quiere decir, hasta los 12-13 años de edad puede calmar un poco lo que es la hiperactividad y la impulsividad. Y hay una etapa de maduración donde también pueden mejorar en un porcentaje. Otro porcentaje persiste. ¿Qué porcentaje estamos hablando? Un 40% que persiste, que no se les va a quitar, porque se dice que este trastorno persiste durante toda la vida. Nada más hay que ver qué comportamientos va teniendo durante el transcurso de toda su vida, ¿sí? Y bueno, las comorbilidades, ya vieron, se presenta en un 30-60%, que es algo pues común, no es algo raro, es algo que se acompaña de este mismo trastorno. Y a veces por eso hay la complejidad a veces de los diagnósticos, que dicen, bueno, tiene trastorno por déficit de atención, o tiene trastorno de aprendizaje, o tiene trastorno de ansiedad. Entonces, ¿qué tiene mi niño? No me han dicho. ¿Qué pasa? Pues prácticamente está teniendo probablemente de varios, no nada más de uno. Entonces, eso es lo que nosotros necesitamos caracterizar y explicar, sobre todo a los padres, a los familiares, para que sepan y, pues bueno, tengan un buen manejo y un buen seguimiento de este tipo de trastornos. Ahora, ¿cuáles son los factores etiológicos de este tipo de trastornos?
pues bueno, ustedes ya saben, la mayoría puede ser genético, otro es bioquímico, otros si hay alguna lesión a nivel cerebral, otros algunos factores psicosociales que también influyen. Todos estos, pues bueno, influyen y son las causas de este tipo de trastornos. Ahora, vean, el 80% de este trastorno puede ser genético, ¿sí? De padres a hijos representa hasta un 50-80%. Si un tercio de las personas tiene un familiar con TDA, también se puede llegar a presentar. Si tiene un hermano, aumenta el riesgo 2 veces más de padecer un trastorno por déficit de atención. Y lógicamente hay otros factores de riesgo. Si la madre fumó, tabaquismo, alcoholismo, drogadicción, prematurez, alguna complicación durante el embarazo, al momento de nacer, si hubo hipoxia, etcétera, pues ¿qué es lo que más afecta? Pues la atención, lo cognitivo, el aprendizaje, el lenguaje, etcétera. Todo lo que son problemas neurológicos, sobre todo cognitivos. Entonces también es importante hacer un interrogatorio, ver las condiciones, porque luego los padres, los familiares comentan, bueno, pero ¿por qué tiene esto? Ya una vez interrogando, pues bueno, resulta que fue prematuro, que tuvo hemorragia, que tuvo algún problema, y pues es como nosotros hacemos lo que es el diagnóstico. O le decimos, esa es la posible sospecha del trastorno. Por eso es importante hacer un historial clínico completo. Hay otros problemas psicosociales que se llegan a presentar, ¿no? A veces lugares donde pues, no hay maestra, donde no hay apoyo, tenemos que hacer un buen diagnóstico porque probablemente es que no se le haya enseñado a ese niño o a esa persona y pues sea una persona lista, capacitada y pues tenga opciones de seguir adelante. Hay otros niños que tienen problemas neurológicos de base, ¿sí? Por ejemplo, ahí en la segunda imagen, por ahí vemos una hidrocefalia, una cabeza grande, y pues son posoperados, a veces pueden quedar con secuelas, un pacientito con síndrome de Down, todos estos tipos de pacientes pues de por sí tienen algún problema ya genético de base y pues se pueden agregar algunos otros trastornos, como es hiperactividad, impulsividad, agresividad, etcétera. Entonces a veces se acompaña, cuando se acompaña de algún síndrome genético, pues bueno, lógicamente esto pues agrava más la situación o la complejidad del manejo, del seguimiento, ¿sí? Entonces es ahí donde nosotros tenemos que actuar de una manera precisa para brindar tratamientos oportunos y un manejo integral con el apoyo de todos ustedes. Ahora, vean aquí normalmente a qué se debe todo esto, pues se menciona que son deficiencias de estos neurotransmisores, de dopamina y noradrenalina. Se dice que, por ejemplo, no hay un buen transportador, ¿sí?, de los genes DAT y del DR4, que son receptores. Entonces hay veces que se producen mucho y no tienen a dónde llegar. Y hay otra donde producen poco y pues los receptores están fallando. Entonces se va haciendo una cadena y estos trastornos de los mismos genes que están involucrados, que están bien identificados, pues generan ciertos problemas de la dopamina, de la noradrenalina y son las sintomatologías que nosotros vemos y explicamos el cuadro clínico, ¿sí? Entonces esto es muy importante que ustedes sepan. Lógicamente hay circuitos a nivel cerebral donde las estructuras, donde se funcionan todos estos tipos de estructuras, donde hay neurotransmisores, donde se mandan, donde se checan los impulsos, donde hay mejor coordinación. Sí, eso puede explicar el por qué a veces algunas movilidades, algunas dificultades para agarrar el lápiz, para la coordinación, la motricidad fina, gruesa, pues por este tipo de problemas también. Sí, ahí vemos que hay algunas estructuras involucradas, que es la corteza prefrontal, el núcleo caudado, el globo pálido, etcétera, que son estructuras encargadas, pues motor, ejecución, inhibición de conducta, de la impulsividad, de la hiperactividad, pues que se ven dañadas o se ven afectadas, que prácticamente en ocasiones, ¿qué es lo que hace el tratamiento? Eso mezclado con la terapia, pues el pronóstico pues es más favorable. Ahora, vean, normalmente a nivel cerebral, pues bueno, tenemos ciertas áreas que se encargan de cada cosa. Si ustedes se fijan, por ejemplo, en los círculos, pues es de orientación. A veces se desorientan un poco. El estado de alerta, normalmente pues son muy alertas, pero a veces pues no se ubican. La ejecución, a veces la hacen más rápida de lo habitual o hacen cosas sin pensarlo luego, o al hacerle algunas preguntas
su nombre, etcétera, contestan antes de que terminemos nosotros la misma pregunta. Entonces, esto puede ser muy variable. Ahora, hay a veces que también tienen dificultades para lo que es la movilidad ocular, ¿sí? La acción, sacan un poquito la mirada, entonces ustedes tienen que involucrar y saber cómo es todo el comportamiento. Pero esto se debe a las redes neuronales, pues, de la atención, que están bien identificadas y que las conocemos perfectamente. Ahora, aquí les voy a poner una diapositiva donde hay varios circuitos responsables a la alerta, a lo cognitivo, etcétera, que en ocasiones pues se ven dañadas. Si hubo algún problema de prematurez, si hubo alguna atrofia, si hubo alguna alteración, si hay alguna lesión, pues lógicamente esto pues, se va a ver modificado o rebasado, y es cuando empiezan a presentar o a tener alguna dificultad en los trastornos conductuales, tanto de déficit de atención como algunos otros tipos de trastornos. Involucramos a varios aquí, pero es importante nosotros saber cuál es el daño y dónde está localizado el daño, para así ver cuál es la mejor presentación. Nos va a facilitar también a las terapias para trabajar lógicamente esas áreas. Aquí vemos otra diapositiva, ¿sí? Que se conexiona a nivel del cerebelo, tálamo y lóbulos frontales. Y esto se encarga también, acuérdense, del movimiento, ¿sí? Que les comentaba, hay a veces que tienen ciertas dificultades también para la coordinación. Si ustedes los ponen en ocasiones a revisar o alguna dismetría al mover las manos, al agarrar algunas cosas, puede haber cierta torpeza motora. Y esto pues también involucra los mismos circuitos, que ya los estamos comentando. Ahora, el diagnóstico. El diagnóstico es clínico, acuérdense de eso, eso es muy importante. El diagnóstico es clínico, no hay alguna prueba que digamos, bueno, vamos a hacerle tal prueba, vamos a hacerle el electroencefalograma, vamos a hacerle un mapeo cerebral y con eso pues vamos a hacer el diagnóstico. No, el diagnóstico es clínico. El diagnóstico es a través del interrogatorio, a través de las características clínicas, de los comportamientos, de los antecedentes, porque esto es lo más importante de la plática. Ustedes tienen que considerar que se han modificado, hay varios manuales, ¿sí? A nivel mundial, internacional, donde se van modificando con los años, y ahorita pues estamos en el actual, en el DMS-5. Dentro de estos, pues bueno, entran varios criterios que ahorita los vamos a mencionar, y es muy importante nosotros tratar de identificarlos. Si nada más es el puro déficit de atención, si es el hiperactivo, el impulsivo, o si es combinado. Eso quiere decir que si tiene de las tres. Si tiene de las tres, pues bueno, es un poquito más complejo y a ese se le llama trastorno por déficit de atención de tipo combinado. Pero debe tener también 6 de 9 criterios para inatención o déficit de atención y 6 de 9 para hiperactividad e impulsividad, que ahorita se los voy a mencionar. Pero es muy importante que el diagnóstico es clínico. Eso no se les olvide. Ahora, de acuerdo a los criterios del DMS-5 del manual, se dice que normalmente se debe diagnosticar el paciente antes de los 12 años. No es normal que, por ejemplo, que sea hiperactivo o impulsivo ya a los 15 años y pues de niño, de preescolar, de algunas etapas, en la primaria, secundaria, pues fue un niño normal, ¿no? De 10, y de repente ya a los 15 años se volvió hiperactivo impulsivo, pues bueno, ya no cuadra mucho el diagnóstico, tenemos que estar muy al pendiente. O de plano no se hizo un buen interrogatorio, no se indagó bien, ¿sí? Y no se le diagnosticó oportunamente y hasta los 15 años nos dimos cuenta. Pero lo normalmente es que todos empiezan antes de los 12 años, la mayoría. Esto se ha ido recorriendo la edad de años para el criterio diagnóstico a través del tiempo. Ahora, se debe de presentar en 2 lugares muy similares. No es lo mismo que se comporte, por ejemplo, con ustedes ahí en Saer, muy inquieto, muy hiperactivo, y en casa, pues súper bien, ¿no? O sea, que se porte muy bien. O sea, algo está pasando, o en casa o en la escuela, o que fuera al revés, que en la escuela fuera muy quietecito, que ahí todo muy bien, y en la escuela pues sea un torbellino, que allá sea diferente los comportamientos, sabemos que algo está pasando. Y se debe de comportar igual, el mismo comportamiento durante más de 6 meses. Eso es algo muy importante. Algún fallecimiento, cambio de escuela,
alguna mudanza que llegaran a presentar, cambio de provincia, etcétera, todo, en alguna enfermedad, tenemos que estar también nosotros pues muy al pendiente de que no sea ese algún factor desencadenante. A veces cambio de escuela, de una escuela a otra, pues a veces puede cambiar el nivel académico y pues bueno, si uno es que está teniendo problemas de atención, el problema es que no sabe o no se le enseñó y pues bueno, hay que regularizarlo, ¿no? Eso es algo muy importante. Ver que también no interfiera con el funcionamiento social, académico, laboral, ¿sí? O en cuanto llegue a tener algún problema, por ejemplo, ahí en la escuela, alguna repercusión familiar, académico, todo eso, pues bueno, es parte también del diagnóstico, ¿no? Y se deben de excluir algunos otros trastornos conductuales, por ejemplo, esquizofrenia, trastornos psicóticos, algunos problemas pues mentales o asociados a algún otro tipo de trastornos conductuales, ¿sí? Porque si no, no entra en el trastorno por déficit de atención o se descarta. ¿Sí? Mayores de 17 años se necesitan al menos pues 5 de los síntomas, porque sí se presentan en adultos, pero la mayoría se diagnostican antes de los 12 años. Y el pico de presentación sabemos que es más o menos de 4 a 6 años o cuando entran a la primaria, que es cuando es más evidente algunos problemas conductuales, tanto de aprendizaje, ¿sí? De nivel académico o cognitivo, más o menos es cuando entran a la primaria. Ahora, los subtipos, pues sabemos que hay varios subtipos, tanto hiperactivo, inatento, etcétera, pero el más común es el combinado, quiere decir de los tres, inatento, hiperactivo e impulsivo. Entonces, ese se presenta más o menos en un 55%, los demás, pues bueno, el inatento, y pues tenemos que irlos valorando. Ahora, con respecto al déficit de atención, tenemos 9 criterios. De esos 9 criterios, debe tener 6 de estos con algunas características que ya mencionamos para poder hacer lo que es nosotros el diagnóstico. Dentro de estos, pues ya saben, o les ha tocado ver a algunos pacientes, dificultad para presentar atención a los detalles, dificultad para sostener la atención, que no escucha cuando se le habla directamente, tenemos que ver siempre mucho también la audición, los sonidos que no escuchan o que no ven bien y les cuesta trabajo, que no sigan instrucciones, dificultades para seguir conversaciones, requieren o evaden lo que es el esfuerzo mental sostenido, pierden o olvidan cosas necesarias, se distraen fáciles por cualquier estímulo externo y olvidan pues, cualquier cosa las actividades de diario. Entonces, con 6 de estos se puede hacer el diagnóstico de déficit de atención. Entonces, es muy importante que ustedes también tengan estos criterios, que se presenten más de 2 lugares, más de 6 meses, ver el comportamiento, escuchar a los padres, ver factores de riesgo y aparte, pues bueno, tener estos criterios para así nosotros hacer un buen diagnóstico. Ahora, aquí también vemos, aquí también son 9, también debe tener 6 de 9. Si tenemos 6 de 9 del déficit de atención y 6 de 9 de hiperactividad e impulsividad, pues se considera combinado. Si nada más tenemos el puro inatento, pues se considera déficit de atención. Si tenemos pura hiperactividad e impulsividad y el niño es listo, no se distrae, nada más anda inquieto, impulsivo, pues se considera hiperactivo impulsivo, ¿sí? Que es algo común. Y es algo muy común que en ocasiones los padres nos dicen, no, es que el niño es muy listo. Recuerden que esto no afecta a lo que es la inteligencia. Los niños tienen un coeficiente intelectual conservado y a veces bueno. Puede ser hiperactivo o impulsivo y el niño está en todo lo que le están comentando, hace sus actividades, hace sus tareas, las termina bien, saca 10, pero lo ponen a jugar o a hacer alguna otra cosa, pues ya molestó al otro niño, ya le pegó, le lastimó, o no para, o está tirando algunas cosas, etcétera. Y entonces eso es lo que tenemos que valorar, porque pues, sacan 10 en algunas materias, sin conducta pues les va muy mal. ¿Sí? Que esto es algo muy común que nos dice la madre o los padres, y esto todavía los confunde más para el diagnóstico. ¿Sí? ¿Qué otras características clínicas tenemos? Pues bueno, las alteraciones de la ejecución motora, ¿no? Los movimientos, lo que ya los hemos dicho, hay déficit de la dopamina, entonces, pues, ¿qué es lo que pasa? Pues, dificultades para los movimientos, o que tengan mucha, pues, actividad física. ¿Qué otras partes o qué otras cosas se llegan a presentar? Pues, bueno, son un poco más inmaduros, son más infantiles, los pensamientos se frustran más rápido, no hay mucha disciplina, y si esto le achacamos a que en casa no hay reglas, no hay límites, no hay un buen manejo, una buena dinámica familiar, pues bueno, esto nos va
aumentar más el trastorno. Y pues lógicamente, pues bueno, también afecta un poco la memoria, el pensamiento, puede variar, tanto a memoria corto como largo plazo. Dice, bueno, es que se acuerda de todo lo que hicimos o cuando fuimos de viaje, sí, pero a ver, vamos a preguntarle algunas cosas, vamos a hacerle algunas cosas, a ver si se acuerda, algunas actividades ya más de su nivel, de su edad, y pues bueno, ahí sí hay dificultades. Puede haber alteraciones del aprendizaje, acuérdense, si puede haber algún fracaso escolar, y si hay fracaso escolar, pues lógicamente, pues esto, pues se ponen más agresivos, no quieren ir a la escuela, más antisociales, hay problemas también ahí, tanto en casa como en la escuela. Y pues bueno, llegan allá con ustedes, agresivos, no están tranquilos, es más difícil, se frustran, se enojan, y entonces todo eso pues llega a modificar conductualmente. Emanan en la familia, acuérdense. ¿Qué es la comorbilidad? Pues ya lo comentamos, todo lo que se puede agregar al mismo trastorno, y este se presenta en un 60 hasta un 85%. Entre más comorbilidad tenga, pues la presentación, la severidad, todo pues va a ser más complejo, va a ser más difícil. Va a haber más recaídas, el manejo va a ser diferente, el manejo se pueden agregar otras cosas aparte del mismo trastorno, entonces tenemos que tratar las dos cosas o las tres cosas, depende cómo vaya. Ahora, ¿qué comorbilidades? Creo que por ayer, hace poco o ayer tuvieron una plática también, y pues vean, aquí está el trastorno oposicionista desafiante, 40%. Muchos porcentajes de estos aumentan, ¿sí? Puede tener el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, más un trastorno oposicionista desafiante, que son niños retadores, contestones, que no se quedan quietos tampoco y son un poquito más rebeldes, ¿sí? A diferencia de un trastorno por déficit de atención, un trastorno por déficit de atención lo podemos poner hacer alguna tarea y él va y se sienta, la hace, la termina o intenta, pero se distrae fácilmente. Un trastorno oposicionista desafiante no se sienta, les cuesta mucho trabajo que se siente a hacer su tarea. Y una vez sentado puede que sí la termine. A diferencia del de déficit de atención, el déficit de atención sí va y se sienta e intenta, pero si pasa algo, le hablan por teléfono, ve el celular, pasa algo, se distrae y ya no terminó, ¿sí? Ahora vean aquí, es muy importante esta presentación. Trastornos de aprendizaje, 20%. Ansiedad, 25%. Síndrome del Gilda-Tourette, que son niños que cursan con trastorno por hiperactividad, más tics, que es algo común, no es algo raro, que ahorita ha aumentado más, 11%. El abuso de sustancias, vean, 32%. El alcohol en la adolescencia, hasta un 30-53% llega a aumentar. Entonces es bien importante que ustedes traten de identificar este tipo de trastornos de aprendizaje, de atención, depresivos, del GIS de la Tourette, etcétera, para que hagan un abordaje adecuado, ¿sí? Porque también se tienen que tratar estos trastornos, no nada más el trastorno por déficit de atención. Pero si yo no trato el trastorno por déficit de atención desde un inicio, lógicamente se me va a dificultar pues todos los demás trastornos. Tenemos que tener manejo en todos los trastornos. Ahora, el oposicionista desafiante, ¿cómo se comporta? Pues, ¿qué comorbilidades va a tener? 40%, conductas no cooperativas, irritables, ¿sí? No impulsivos, negativos, vengativos, ¿sí? Y desafían luego a la autoridad también. Entonces, a veces son los niños que estamos viendo en la adolescencia, que son los que hacen a veces algunos destrozos, los que se pelean, los que discuten. Entonces, todo esto pues también baja el rendimiento escolar, las relaciones interpersonales, depresión, abuso de sustancias. La mayoría pues tienen algún problema de disfunción cerebral, de disfunción o dinámica familiar. Trastorno de ansiedad, bueno, pues no son impulsivos, son inhibidos, son impacientes, ¿sí? Preocupados, ansiosos, ¿sí? Y hay varios tipos, ¿no? De separación, de angustia, obsesivo-compulsivo, generalizada. Algunos les da por comer demasiado, ¿sí? Otros, pues, les da por algunos otros comportamientos, ¿sí? Y aunado a esto, pues, bueno, vemos que aumenta el estrés familiar, hay más separación, divorcio, ¿sí? Bajo rendimiento, la autoestima, todo esto, pues, se va modificando. Y esto es algo muy importante que nosotros tenemos que interrogar cuando se hace el diagnóstico de trastorno por déficit de atención.
Con respecto a la depresión, pues bueno, vemos que también no es algo muy común, es algo muy común, perdón, en un 15-75%, ¿sí? Y vemos cómo se comportan. Lentitud psicomotora, irritabilidad, llanto fácil, ¿sí? Trastornos del sueño, del apetito, pérdida del interés, no les gusta ya jugar, se aíslan, se separan. Pues lógicamente esto agrava algunos trastornos neurológicos y hay dificultad para el tratamiento farmacológico porque luego no quieren tomar tratamiento o se niegan a tomar tratamiento y pues difícilmente pues llegan a recuperar. Algunos trastornos de conducta, ¿sí? Vean aquí, lo antisocial, ¿sí? La conflictividad familiar, el maltrato físico, ¿sí? La agresión, pues esto aumenta más la criminalidad en la adolescencia, ¿sí? Y depende también con cómo se vayan comportando, ¿sí? Pero vean, hasta 1 a 21% aumenta esta parte de las conductas, o sea, son más susceptibles o caer en abusos de conductas, de criminalidad, de vandalismo, drogadicción, etcétera. Entonces, todo esto aumenta demasiado. Trastornos de aprendizaje, pues muchos síntomas asociados, ¿sí? Problemas de lenguaje, escritura, lectura, cálculo, etcétera. Algunas orientaciones, si se fijan, luego tienen cierta dificultad para orientación derecha-izquierda, discriminación de algunos sonidos, habilidades persuasivas motoras, etcétera. Entonces esto llega a tener algunas dificultades y no es fácil, porque tenemos que manejar todo, tenemos que manejar el aprendizaje y si anda inquieto, hiperactivo y no me pone atención, pues bueno, está más complejo tanto para la terapeuta, para el maestro, para la persona que está a cargo, que tenga una buena evolución. Se va haciendo una cadena. Ahora vean esta diapositiva. En esta diapositiva aquí se hizo un estudio en donde se ve prácticamente el trastorno por déficit de atención, ¿sí? En varias población, donde se diagnosticó el trastorno por déficit de atención sin medicación, con medicación y controles en niños sanos. Y vean cómo el trastorno por déficit de atención sin medicación aumentó el riesgo de abuso de sustancias en un 10 hasta un 30%. Y este es en niños sanos. En trastornos con medicación bajó un porcentaje, pero si no se da tratamientos, pues a veces aumenta un poco o son más susceptibles a tabaquismo, alcoholismo, drogas, etc. Ahora, ¿qué otras enfermedades están asociadas? ¿Sí? Pues es raro que se llegue a presentar lo que es un niño con trastorno por déficit de atención que tenga lo que es epilepsia. ¿Sí? Se dice 1 de cada 100 niños con TDA, pues prácticamente es la misma proporción de una persona sana que no tenga trastorno. La prevalencia de un paciente con epilepsia es 1 de cada 100, ¿sí? Eso es con o sin trastorno. Tienen la misma prevalencia de tener epilepsia, de un trastorno por déficit de atención, a tener lo que son los eventos, los ataques, etc. Pero si un niño o un paciente tiene epilepsia diagnosticada, ¿sí? Es más susceptible que tenga hasta en un 20-50% problemas de atención y de hiperactividad de aprendizaje. ¿Sí me entienden? ¿Sí me doy a explicar aquí en esta diapositiva? Porque es muy importante. La prevalencia es la misma, pero si un niño ya padece de epilepsia o tiene alguna causa de epilepsia, que hay que ver cuál es la etiología, el porcentaje de que estos niños epilépticos tengan algún problema de aprendizaje, de atención, etcétera, aumenta. ¿Sí? Ahora, se han hecho varios estudios en niños con trastorno por déficit de atención, donde se modifican o se han encontrado pues, algunas estructuras de menor tamaño, sobre todo del lado derecho, ¿sí? A veces el cerebelo, estructuras subcorticales, asimetrías, disminución del cuerpo calloso, etc. Sí, este es como un hallazgo nada más, pero no es necesario estarles haciendo resonancias, a veces ni electroencefalogramas, ¿sí? A veces se complementa y por eso es muy importante individualizar. Lógicamente, si hay pacientes con factores de riesgo, que fue prematuro, que tuvo un antecedente de alguna hemorragia intraventricular, pero por la prematurez, que tuvo alguna lesión, que tuvo hipoxia y que está cursando con un trastorno por déficit de atención, etcétera, pues se puede complementar con algunos estudios, ¿sí?
pero la mayoría de los del diagnóstico del trastorno por déficit de atención es clínico. Que tengamos la herramienta, esa es otra cosa. Pero el diagnóstico es clínico. Se hace pues para ver cómo están algunas estructuras y complementar. Ahora, ¿qué pasa? Pues en estos pacientes pues tienen pobre rendimiento académico, hay mayor fracaso escolar, su autoestima pues es muy baja, ¿sí? Hay desintegración familiar, la falta de sentido a la vida, depende también cómo se vayan comportando las compañías y pues a veces necesitan alguna educación especial con un buen seguimiento, darles una buena evolución para ver que vaya mejor. Ahora, esto, si no se maneja, pues bueno, también impacta sobre la familia, ¿sí? Ya he visto que son familias en ocasiones pues disfuncionales con 2 o 3 pacientes que han tenido este tipo de problema, pues se llega a presentar más estrés, sentimiento de culpa, aislamiento social, depresión, conflicto familiar, problemas de empleo, separaciones. Entonces, pues esto claro que impacta en la familia, o sea, impacta en la madre, en los hermanos, la atención, pues se limita de algún hermano al hermano con déficit de atención e hiperactividad, ¿sí? Por sus terapias, por su seguimiento, por los comportamientos, por cómo está en casa. Entonces esto es algo muy importante que siempre tenemos que interrogar. Los tratamientos, pues bueno, el tratamiento, pues bueno, es multidisciplinario, ya lo hemos comentado, ya lo conocen, tratamiento farmacológico, cognitivo, conductual, psicosocial, ¿sí? Por ahí también, pues bueno, esto involucra a todos, padres, maestros, psicólogos, pediatras, neurólogos pediatras, psiquiatras, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto involucra, ¿sí? O el manejo debe ser un manejo integral, ¿sí? No nada más es el médico, el neurólogo pediatra, no nada más es el psicólogo o el maestro. Tenemos que trabajar todos en conjunto. Si no se trabaja todo en conjunto, prácticamente no va a haber mejoría, no va a haber un buen seguimiento, no vamos a ver cambios prácticamente. Y tenemos que estar prácticamente también en comunicación. Si no, yo como neurólogo pediatra, pues no me doy cuenta cómo va. O la mamá viene y me comenta una cosa y a ustedes les comentan otra cosa. Entonces, eso es algo muy común en ocasiones que llega a suceder o que ellos lo ven bien y que a ella le comentaron otra cosa. Entonces, aquí la idea es tener una buena comunicación para un buen seguimiento, ¿sí? ¿Todo bien aún? ¿Sí me escuchan ahí bien? Claro que sí, doctor. Sí. No. Tú me dices cómo vamos, ¿eh? Bien. Sí, Todo bueno, bien. miren, Sí. es muy importante también, aquí hay varias evaluaciones diagnósticas, ¿sí? Normalmente que se manejan, pues bueno, historia clínica, evaluación familiar, evaluación escolar, ¿sí? Si hay comorbilidad, no hay comorbilidad, si va a necesitar tratamiento médico, si no va a necesitar tratamiento médico, si nada más es manejo conductual, pues tenemos que definirlo también nosotros y también ustedes. Tenemos que ver qué cambios hay. Si realmente notaron cambio con algún tratamiento, si únicamente mejoró con terapia conductual, con su manejo en casa, con sus clases de regularización, si hubo algún apoyo muy importante y con eso mejora, pues qué bueno, ¿no? Pero sí es muy importante tener nosotros una comunicación para brindarle una mejor atención a nuestro paciente. Hay muchas guías de tratamiento farmacológico, no me voy a meter mucho en esto por cuestiones de tiempo, pero sí es importante que ustedes sepan que sí hay tratamientos médicos, hay tratamientos de primera línea, segunda línea, tercera línea, depende también cómo lo vaya tolerando el paciente, ¿sí? Pero normalmente pues siempre iniciamos con tratamientos de primera línea de acuerdo a las características que se tenga el paciente. El más usado y el que ustedes también lo han escuchado es el metilfenidato, que es el Ritalin, Tradea, Concerta, etcétera. Y pues son medicamentos que nos ayudan a mejorar lo que son los mismos neurotransmisores. Ya vimos para qué son. Son para mejorar los neurotransmisores, tanto la dopamina como la noradrenalina, para que el paciente pues ponga atención, se distraiga menos y sea menos inquieto. Para eso son. Hay varios tipos de tratamientos del mismo metilfenidato.
Hay tratamientos de liberación corta, liberación prolongada, hay que ver que lo tolera el paciente, tienen efectos colaterales, etcétera, que hay que explicar, hay que decirles y pues estar bien al pendiente de los tratamientos que se vayan a dar. Hay otros que no son estimulantes, como la tamoxetina, etcétera, que también es bien tolerada, sí, pero este se encuentra prácticamente en segunda línea. Pero pues todo medicamento tiene efecto colateral, todo medicamento, ¿sí? Pero normalmente estos medicamentos están hechos para tomarse probablemente por cierto tiempo, ¿sí? ¿Cuánto tiempo se deja el tratamiento? Dependiendo del paciente, dependiendo de la evolución, dependiendo de cómo vaya. No hay una cifra o no hay una etapa donde digamos, se lo vamos a sacar a un año y ya va a estar bien en un año. Pues no, porque es un trastorno y que recuerden, persiste durante toda la vida. Hay otros que se pueden llegar a usar, como la imipramina, etcétera, y algunos otros tipos de tratamientos. Y hay otros que se llegan a usar, como los antiepilépticos, pero como moduladores de conducta, no porque convulsionen, sino como moduladores de conducta que se usan en algunos otros problemas también conductuales, trastornos bipolares, etcétera, para modular, pero no es porque tenga ataques epilépticos, se usan diferentes dosis. Entonces esto es muy importante que ustedes también estén enterados, que sepan, ¿sí? Si hay buen apego al tratamiento, si ven ustedes que tiene respuesta el paciente, pues se puede continuar con el tratamiento o se puede modificar. Ahora, los tratamientos psicosociales, pues tenemos que dar entrenamiento también a los padres, horarios, reforzamientos positivos, motivación, ¿sí? Ayudar a las habilidades sociales, la terapia, etcétera. Todo esto es lo que se tiene que hacer en el manejo integral, tanto de padres como de maestros, familiares, etcétera. Todo el paciente que esté involucrado con este tipo de trastornos es lo que tenemos que hacer. Tenemos que reforzarlos, tenemos que motivarlos, porque si no, no va a haber quién. Ahora, el tratamiento psicosocial en la escuela, pues bueno, tenemos que tener, pues bueno, lógicamente, comunicación, ¿sí? Grupos pequeños, tratar de centrarlo al frente, ¿sí? Algunas otras tareas cortas, periodos de atenciones cortos, no muy prolongados, con sus recesos, motivarlos, dependiendo de cada trastorno, depende de cómo se vaya comportando, pues bueno, tenemos que ir dando algún tipo de terapia de apoyo, ¿sí? Pero no se olviden que la terapia psicosocial o el tratamiento psicosocial conductual, pues es base. Si no se da o no se complementa, pues va a ser más difícil yo poderlo destetar del tratamiento, poderle quitar yo el tratamiento, porque pues va a persistir, se lo quito y va a continuar igual. La idea es que se mantenga similar e igual, ¿sí? Aquí vemos lo que es el pronóstico, pues a veces depende, el pronóstico depende de varios factores, ¿sí? Y será muy negativo si existe mayor severidad del trastorno, el tiempo de evolución sin tratamiento, si hay mucha comorbilidad, ya lo mencionamos, atención oposicionista desafiante, agresividad, si hay mala dinámica familiar, lógicamente si hay separación, divorcio y todo, pues lógicamente le va a afectar al paciente y si tiene este trastorno, pues se le va a agravar, no va a poner atención, va a estar pensando otras cosas y entonces esto, pues bueno, se dificulta. La falta de apoyo al familiar, la falta del recurso, la falta de tiempo, si los dos padres trabajan, etcétera, pues lógicamente esto pues va a ser un factor negativo. Si no se tiene dinero para comprar el tratamiento, no se tiene el acceso a la consulta o a la terapia, etcétera, pues bueno, pues el pronóstico pues lógicamente pues va a ser negativo, ¿no? Va a ser de menor pronóstico. Y la adversidad psicosocial, familiares de primer grado, si tiene familiares de primer grado con un trastorno por déficit de atención, pues prácticamente pues también va a aumentar esta parte de daño o de persistencia del trastorno por déficit de atención. Ahora, como conclusión, pues bueno, sabemos que es un trastorno neurobiológico crónico muy complejo, es algo muy común, es de etiología muy multifactorial, genético, ambiental, etc. Y pues bueno, que se necesita un manejo multidisciplinario. Todo niño necesita una buena valoración por el especialista,
y valorar si necesita tratamiento farmacológico, el adecuado tratamiento, explicar, evitar efectos colaterales, ver cuál es el tratamiento adecuado para ese niño, ¿sí? Y lógicamente, pues bueno, darle un seguimiento, porque si no se da un seguimiento, no se le da una buena evolución, pues bueno, ya vimos que va a tener dificultades en la adolescencia o en algún otro tipo, en alguna otra etapa de su vida. Sobre todo cuando hay algunos desfases, si pasa algo, algún fallecimiento, alguna separación, etcétera, pues recaen o puede ser más notorio este tipo de trastornos. Es muy importante hacer una historia clínica completa, no sobrediagnosticar, ni que se nos vaya tampoco cualquier otro diagnóstico agregado a esto, ¿sí? Algún otro tipo de lesión, estoy hablando de problemas neurológicos graves, que digan, bueno, es un trastorno por déficit de atención y tiene alguna otra complicación, o empezó así, y no se hace un buen interrogatorio, podemos llevarnos algunas sorpresas con algún otro tipo de lesiones a nivel cerebral. Y pues bueno, lógicamente también el apoyo de todos ustedes, ¿sí? Para tener una mejor respuesta. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pues bueno, evitar comentarios negativos, yo creo que fomentar lo que es la plática, cursos, interacciones, estar en comunicación, pues bueno, para brindar una buena, sobre todo una buena calidad al paciente, a la familia, y pues a todas las personas que lo rodean, que si no puede ser pues muy complejo, muy difícil tener una vida así por un buen tiempo. Bueno, creo que esta es la última diapositiva de la presentación aún, y a todos ustedes. No sé si tengan algunas preguntas o si tengan algunos comentarios de la plática, pues lo pueden hacer ahorita aquí a través del chat. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su plática. Si hay algunas dudas, las voy a ir leyendo. Sí me escucho, ¿verdad? Sí, sí, la escucho. ¿Este internet está? A ver. Sí. Nos preguntan que si el déficit de atención continúa también en la edad adulta, doctor. Sí, continúa en la edad adulta. Normalmente que se manifiesta se manifiesta de forma diferente, ¿sí? Pero sí persiste durante la edad adulta. Normalmente a veces son familiares. Es difícil que un paciente ya adulto sea un poquito más hiperactivo, impulsivo, como un niño que ustedes lo notan, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Pero normalmente son papás que son más impulsivos, que andan manejando muy rápido en la calle, que no miden riesgo, que se pasan el semáforo, que son más problemáticos, más no se quieren bajar a golpear a la gente luego por alguna cosa o alguna discusión diferente, ¿sí? Okay. Pero sí se puede llegar a manifestar en adultos. Normalmente a veces tengo algunos padres que también les tengo que dar tratamiento a los adultos, porque si la mamá se distrae y la hija tiene déficit de atención, pues no va a poder hacer la tarea la hija, porque a la mamá se le olvidó que tenía tarea la niña. Entonces, pues a veces sí se tienen que manejar los dos. Entonces sí es muy importante diagnosticarlo también a tiempo. Se le da la sugerencia a los padres, ¿no? Pero nos vamos con calma, pero sí está descrito en adultos que cursan con trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Muchas gracias, doctor. También una maestra nos pregunta, ¿puede hacer intervención sin medicamentos o es indispensable medicar? Lo que les comentaba, normalmente la primera etapa, y yo creo que es algo muy importante, porque si no aquí luego se malinterpreta, es muy importante ver primero las características de cómo está, qué factores de riesgo tiene, si ya han trabajado en alguna terapia o no, ¿sí? Hay muchos niños que salen con terapias que mejoran, ¿sí? Y les va muy bien y salen adelante. Aquí lo más importante es primero diagnosticarlo, ¿sí? Segundo, darle una buena terapia. Si se le da una buena terapia y a pesar de eso el niño no responde, no sigue indicaciones, sigue hiperactivo, impulsivo, y los papás ya llevan 2, 3 años con tratamiento psicológico y terapias y todo, pues es cuando entra ya el medicamento, porque eso le va a ayudar
prácticamente. Acuérdense que son manejos multidisciplinarios. No de entrada se le da el tratamiento, ¿sí? Sí se puede dar, pero no de entrada. A mí no me gusta darlo de entrada luego. Primero tenemos que ver cómo está, si es falta de límites o reglas en casa, si algo está pasando, y así no, pues se puede dar algún tratamiento complementario. Si se combinan las dos cosas, normalmente les va bastante bien, ¿sí? Pero sí debe ser combinada. De nada sirve que yo tampoco le dé tratamiento si no va a haber límites ni reglas en casa. Le digo, bueno, pues mejor no le doy nada, o no le vamos a dar tratamiento si no lo manejamos junto con la terapia. O sea, tiene que ser un manejo integral. Y también, pues a veces mucho depende, pues, de los padres, de la mamá, de la gente que lo rodea, la abuelita, la suegra, quien lo cuida, con quien está. La mamá a veces va a trabajar y lo deja al niño, y el niño pues no va a hacer su tarea, se queda ahí. Bueno, ¿por qué no la hiciste? Y quejas. Pues sí, pero no tiene con quién el niño. O sea, hay que ver las características. Si yo le digo, ¿sabe qué? Pues tiene que contratar a alguien, o tiene que sentarse usted a hacer tarea o darse su tiempo, porque si no, pues de nada sirve que yo le dé tratamiento y tampoco se va a sentar. Claro. ¿Sí? Entonces tiene que ser normalmente mezclado. No sé si me di a entender con esa pregunta. Sí, doctor, muchas gracias. Otra maestra pregunta, dice, una pregunta frecuente de los padres y algunos maestros con los que trabajamos, es cuando los niños están medicados, crean dependencia. La mayoría de los docentes, sobre todo los que tienen grupos grandes, creen que los niños crean alguna dependencia al tratamiento médico y no lo llevan tal cual, o de nada más les dan el tratamiento de lunes a viernes y sábado y domingo no. Entonces, ¿qué riesgos existe ante esto, doctor? Sí, miren, normalmente antes se manejaba así, de que se daba tratamiento hace mucho tiempo ya, de hecho, que se manejaba de lunes a viernes, que porque pues era cuando iba a la escuela, ¿no? Y el lunes a viernes nada más. Pero pues prácticamente el trastorno persiste también sábado y domingo, no es como que se le vaya a quitar sábado y domingo, ¿sí? Normalmente se dice que el manejo debe ser de diario, ¿no? Debe de persistir de diario, ¿sí? Se han hecho varios estudios que en ocasiones no es tanto que genere dependencia, sino que como ellos a veces se sienten bien, a veces buscan el tratamiento para que se encuentren bien, ¿sí? Como para que pongan mayor atención, mayor concentración, ¿sí? Y eso a veces genera que ellos busquen lo que es el tratamiento, ¿sí? El tratamiento, lógicamente, pues bueno, sí les va a dar un confort, ¿sí? Los van a mantener más tranquilos, pues más atentos, ¿sí? Y lógicamente, pues ellos van a buscar lo que es el tratamiento, ¿sí? Ya posteriormente, pues bueno, tenemos que ver cuándo es el momento adecuado para quitarles el tratamiento. Por eso les comentaba, es muy importante manejarlo tanto con la terapia, ¿sí? Conductual, para yo, en cuanto esté bien el paciente o el niño, pues se hace lo que es la reducción y se le quita el tratamiento. Porque si no, no le podemos quitar el tratamiento. Si sigue igual y el medicamento sí le está ayudando, pues no se lo podemos quitar, porque si no va a recaer. Entonces es algo muy importante que nosotros tenemos que tener nosotros en consideración. Muy bien, gracias, doctor. Otra maestra pregunta, ¿qué sugiere para la psicoeducación del docente? Miren, yo creo que aquí lo más importante es, bueno, tener una buena identificación del diagnóstico, ver que sí sea realmente ese diagnóstico, ¿sí? Tratar de, bueno, manejar, hay muchos libros, muchos artículos, sobre todo de ver cómo se manejan este tipo de pacientes. Lo más importante es, bueno, primero el diagnóstico, segundo, ver cómo se encuentra, qué tanta repercusión tiene, si hay repercusión escolar, si va aprendiendo, si no va aprendiendo, si sigue el comportamiento, si realmente está en tratamiento o no está en tratamiento, si tiene algún efecto, ustedes cómo lo notan con o sin tratamiento, para así hacer algunos ajustes. ¿Qué es lo que deben de hacer? Pues bueno, grupos reducidos, sentarlo al frente, estar al pendiente, que yo sé que no es fácil, ¿sí? Porque pues son varios, pues no va a estar sencillo, ¿sí? Y sobre todo, a veces, llevar un orden, llevar una bitácora, llevar horarios, llevar límites, llevar reglas, tanto en casa, que no las pierdan, ¿sí? Llevar normalmente la misma secuencia. Sí, esto a veces pasa mucho con, por ejemplo, que la madre trabaja todo el día y se quedan con alguien más. Se pierde la secuencia, se pierde el trabajo que hizo todo lo que es la madre una semana y se va con el padre el fin de semana y pues ya recayó, ya hicieron
o en algunos otros tipos de actividades. Lo más importante es límites, reglas, al frente, palabras cortas y precisas, no rebuscarles ni explicarles tanto. Porque entre más les explicas, me distrae más. Es no y no por esto, porque si ustedes se intentan entrar en él y mira, mi amorcito, no hagas esto porque pasa esto y le dan una explicación de 20, 30 minutos, no le va a servir de nada, ni a usted ni a él. Tiene que ser muy sencilla y precisa. ¿Sabes qué? No, esto por esto y punto. Y si usted dio una regla o usted dio un castigo, cumplirlo. Porque si no, le va a restar autoridad. Le va a restar autoridad a usted, al maestro, a la directora, en este caso a veces al papá, a la suegra, a la abuelita, lo que ustedes quieran. No, déjenlo, no pasó nada, él es así. Sí, pero no debe de ser así, ya lo regañaron. Sí, eso es algo muy común. No, no le digas nada, pues si yo le estoy diciendo, y ahí va. ¿Sí? Entonces eso pasa. Entonces tienen que tener esa consideración. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Dice una maestra, ¿solamente el neuropediatra puede realizar el diagnóstico o puede darlo a algún otro profesionista? No, normalmente se puede hacer lo que es cualquier profesionista, ¿no? Pero bueno, la experiencia, pues bueno, no es a veces la misma, ¿no? El diagnóstico, el manejo, el seguimiento, el dar tratamientos, a veces pues la experiencia no es lo mismo, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, el manejo, pues no sé, de un infarto del corazón, que se lo maneja un médico internista o un médico general a que se lo maneje un cardiólogo, ¿no? O sea, puede ser muy variable, ¿no? Pero lo más importante, y es que claro, que es un manejo integral, ¿sí? Eso voy, y es muy importante. Manejo psicológico, conductual, médico, familiar, ambiental. O sea, prácticamente involucra todo, por eso son manejos multidisciplinarios. Y esto incluyo a todos los trastornos. Vieron ayer, creo que el trastorno oposicionista desafiante, van a ver mañana ansiedad. O sea, es un grupo, es un manejo que se le debe de dar integral. No se puede dar nada más, ¿sí? Para un paciente depresivo, dices, no, pues ya, sal de tu estado de depresión, ya no llores, sal, diviértete, juega, corre. Sí, pero ya son los mismos neurotransmisores que ya no lo van a dejar en paz. Entonces, por eso es que se debe de integrar todo. ¿Sí? Muy bien. Tenemos otra pregunta. Dice, si se requiere de tratamiento farmacológico, ¿a qué edad es recomendable iniciarlo? Normalmente se inicia después de los 4 años. Normalmente se inicia después de los 4 años y se calcula de acuerdo, depende del tratamiento, depende del peso también, porque normalmente el efecto colateral más común del metilfenidato es pérdida de peso. Entonces, cuando hay un paciente delgadito, pérdida de peso, tenemos que irnos también un poquito más lentos. Tenemos que ver que sea que buena tolerancia, pero normalmente se puede iniciar a partir de los 4 años. Se calcula a 1 miligramo por kilo de peso, lo que es el metilfenidato. A veces se inicia un proceso más lento, a 0.5 por kilo, pero a partir de los 4 años se puede iniciar el tratamiento. Nada más hay que ver la tolerancia y los efectos que pudiera llegar a tener, hablar con los padres, ¿sí? Y ver si realmente también necesita el tratamiento. Ok, muchas gracias. Otra maestra nos pregunta que cuáles son los riesgos de suspender el medicamento por días. Lo que platicábamos, nos comentaba hace ratito, lo pregunta otra maestra. Sí, miren, no hay ningún riesgo, no le va a pasar nada al paciente, ¿no? Como son medicamentos que son de liberación rápida, ¿sí? Depende de cuál usen, se elimina muy rápido el medicamento, ¿sí? No es como que se quede en el organismo mucho tiempo, se elimina rápido y ya, no le va a pasar nada. Pero aquí a lo que voy es que va a tener buenos comportamientos y malos comportamientos, o no va a seguir buenas las indicaciones y probablemente esto le vaya a repercutir algunos días buenos, algunos días malos. Y a veces no va a servir pues de nada, ¿no? Aquí lo ideal sí sería que fueran, por ejemplo, constantes, pero no pasa nada, por ejemplo, ay, se me olvidó hoy darle el tratamiento y lo mandé a hacer a la escuela, pues no está de más que se portara mal el día de hoy nada más, ¿no? No le va a pasar nada al niño. No es como que genere tampoco alguna resistencia al medicamento como los antibióticos o que le fuera a dar algún otro tipo de antibiótico y ya después se lo quisiera dar y ya no le funcione. No.
Normalmente aquí, como son medicamentos de liberación prolongada y rápidos, normalmente hacen el mismo efecto. Lo que pudiera hacer a largo plazo es que ya no le funcione igual, por así decirlo, pero no es algo muy común que pase. Muy bien. No sé cómo vamos de tiempo, Naum. ¿Podemos leer otras preguntas? No sé, el Bien, doctor. o sea, si ¿Sí? el doctor lo permite, sí. Sí, adelante, sí. Ok, muy bien. Nos preguntan aquí si cómo se comporta una persona adulta con TDAH. Realmente son los mismos criterios, nada más que tiene que tener, si se fijaron en la presentación, tenía que tener 6 de 9 criterios, ¿sí? En adultos, ¿sí? Tiene que tener 5 de 9. Pero prácticamente vienen siendo los mismos criterios. ¿Cómo se comportan? Pues bueno, que se distraiga, ¿sí? Que olvide cosas, que pierde la bolsa, que pierde el celular, ¿sí? Que le dicen algo y que como parece como que no escucha, ¿sí? Pero debe de persistir, ¿eh? Debe persistir 6 meses, porque si yo les digo todo esto, me dicen, híjole, pues entonces yo tengo, pues sí, no es cierto, ¿eh? Debe de persistir por lo menos 6 meses, cierto tiempo, ciertas características y que sea constante. Porque si no, todo niño va a tener TDA. Si yo le digo, es que anda inquieto, pues sí, también mi hijo también es inquieto. Pues sí, pero cuando se debe centrar, pues sí, él no se queda quieto, ¿no? Hay que tener cierta tolerancia también, porque si no, se va a sobrediagnosticar esto y la idea es que no se sobrediagnostique. La idea es que se le dé tratamiento a los que realmente sí tienen este problema, este trastorno, ¿sí? Pero en adultos, pues igual, impulsivos, hiperactivos, se están moviendo la mano, tienen muchos empleos, no quedan bien en algún empleo o en otro y andan buscando ver qué hacen sábado y domingo, no se cansan, se levantan temprano, lo tienen que tener muy ocupado para que haga cosas, que lava el coche, que ahora que lava la camioneta, y que lava esto y que vete a no sé dónde y anda buscando a ver qué hace, ¿sí? Y a veces pues no encaja o no termina lo que debe de hacer, no se enfoca, ¿sí? En algunas actividades. Pues igual también se distraen fácil, no terminan sus actividades, pierden algunas cosas, etcétera, ¿no? Pero, y a veces pues ellos a veces lo notan, los adultos lo consideran, y dicen, híjole, es que como que me falta algo y anda viendo a ver qué hace, viendo bien qué hace, o cosas así. Y tiene que anotar, a ver, para que no se le olvide. Si hay gente que tiene que anotar en un papelito, ay, hoy tengo que ir a hacer esto, esto y esto y esto. Está bien, porque si no, pues, se olvida, se pierde lo que son las actividades, ¿no? Muy bien. Preguntan también que si tiene relación la procrastinación con el déficit de atención. ¿La qué, perdón? La procrastinación. Que si tiene relación la procrastinación con el déficit de atención. Pues no, yo no he visto que tenga, por ejemplo, así alguna relación así demasiado en este tipo de trastornos. Pues yo creo que nada más pues, ver cómo se comporta, pero no hemos visto así alguna relación muy evidente. Muy bien, pregunta una maestra que en estos tiempos de contingencia y que, bueno, los papás a veces no cuentan con los medios suficientes, y quedaron sin seguro social, ¿se puede apoyar a algunos niños cuando se canalizan haciendo algún descuento o hay algún lugar donde sea más económico? Sí, pues mire, normalmente hay lugares de apoyo. Se puede hacer un seguimiento, prácticamente si están en tratamiento, pues pueden ir por su tratamiento, donde pues están manejando. Yo trabajo ahí en un hospital infantil y pues prácticamente no hemos así parado mucho en cuestión de la pandemia. Hemos seguido trabajando, se les apoya con su tratamiento, a veces les da el tratamiento. De forma particular, pues bueno, también trabajo, quedo a sus órdenes, pero lo ideal es darles un tratamiento. Ahorita lo que tenemos que valorar es ver cómo se comportan, ¿sí? No, ahorita es buena etapa para ver cómo se comportan ante las pantallas, ante las computadoras, ante sus clases, para ver qué tanto aprenden. Ahorita muchas mamás o muchos padres de familia se están dando cuenta cómo está el nivel académico de sus hijos,
¿sí? Si realmente sí está aprendiendo o no está aprendiendo, porque antes pues, los mandaban y le decían, sí, todo bien, todo está muy bien y va excelente, y ahorita lo ponen a leer y dice, ay, híjole, pues no sabe, y ya tiene 8 o 9 años y no sabe leer o le pasa esto, entonces muchos se están dando cuenta, otros se están dando cuenta de que sí sabe, ¿sí? O sea, es muy variable, como les fue bien, les pudo ir mal, ¿no? Pero lo ideal es que continúen con su tratamiento, si está en tratamiento, por lo menos en el momento en que pues, está en la pantalla, porque si de por sí anda inquieto y luego con la pantalla, pues se me va, se me para, se va a la cocina, esa fácil, ¿no? Lo ideal es que pues continúe con su tratamiento, que hay lugares de apoyo, sí hay varios lugares de apoyo donde se les puede brindar y dar un seguimiento. Muy bien. Pregunta otra maestra, dice, entre las comorbilidades con espectro autista, algunos niños llegan a escuelas de educación especial y con medicamentos combinados como risperidona y Ritalin y con dinámicas familiares complicadas. La doctora de la escuela menciona que estos niños son psicóticos y pueden evolucionar cada vez hacia situaciones peligrosas. ¿Esto es verdad? O en algunos casos los niños golpean a sus padres o adultos. Pregunta que si esto sí puede llegar a pasar. Pues sí puede llegar a pasar, o sea, sí pasa. O sea, era lo que les comentaba, por ejemplo, como son trastornos pueden ir combinados. Hay niños que tienen cierto espectro autistas, ¿sí? Que son hiperactivos impulsivos, ¿no? Entonces, pues se les tiene que dar tratamiento para lo hiperactivo o lo impulsivo y se le tiene que dar tratamiento para lo sociable, que en este caso pues es la risperidona, ¿no? Y a veces pueden combinar tratamientos, hay que ver la tolerancia. Pero si no se tiene, por ejemplo, un buen manejo, una dinámica familiar, el niño anda agresivo, ya lo trae genéticamente o ya lo trae de comportamiento, más achacamos que pues no hay una buena dinámica familiar, pues sí se puede comportar pues agresivo, psicótico, puede acabar mal el paciente, ¿no? La idea es pues brindarle un apoyo tanto a la familia como al niño en este caso, ¿no? A los dos y ver las dosis de medicamento, la respuesta, a ver cómo se va comportando. Hay niños que se les da tratamiento y pues a veces no les hace nada y siguen igual de inquietos, hiperactivos y persisten y no se le puede subir ya también tanta dosis porque se puede sentir mal, ¿no? O sea, es muy variable. Por eso es muy importante individualizar el caso. Tenemos que individualizar el caso, tenemos que ver de qué se trata y ver cómo se va comportando. Claro. Bueno, aquí nos piden su correo y si tuviera algún número de celular, si usted gusta, podernoslo proporcionar, si no ya pusieron su correo, doctor, para ponerse en contacto con usted. Sí, claro, de tomo les voy a dejar ahí los datos con AUM, si gustan, pero no sé si quieran mi celular o el teléfono en consultorio, no sé cómo ustedes decidan. Sí, si gusta. A ver, mire, les doy el de mi consultorio, es 44 33 14 51 18. Ya está. Ahorita lo pongo en el... Y si no, en Google me pueden buscar o en Doctoralia y también ahí aparecen ahí mis datos, mi celular. Si quieren también mi celular, con todo gusto, no tengo ningún problema del celular. Y pues bueno, cualquier cosa, pues estamos en comunicación aún. Y pues les agradezco a todos los que estuvieron aquí presentes con algunas fallas ahí al inicio, pero creo que se pudieron solucionar. No, todo muy bien, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. A nombre de la USAID 87C de la zona 14, le agradecemos su atención y